La toma de edificios públicos y un asalto a la democracia. Carlos, ¿cuál es la información que tenés en este momento y lo que puede pasar en los próximos días? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Agus. Bueno, lo que más destacado de la jornada es la determinación de intervención federal en el distrito determinada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se encontraba aquí. Yo estoy en San Pablo, él se encontraba en San Pablo al momento en que comenzaron a verse estos incidentes. Estos actos vandálicos que aquí están siendo catalogados como terroristas, también como un intento de golpe de Estado. Entonces, la primera medida que ha tomado el presidente Lula da Silva fue la intervención federal para restablecer el orden en el Distrito Federal. ¿En dónde está Lula ahora, en este momento? Lula está viajando en este momento para Brasilia. Estaba en San Pablo por motivos políticos, personales también, pero está viajando ya inmediatamente para Brasilia para tomar cuenta en el lugar exactamente de la situación. Y bueno, en las primeras 24 horas, como dictamina la Constitución, esta intervención federal debe ser aprobada por el Congreso, de manera que esa es la expectativa que se tiene ahora a medida que vamos viendo la detención de cada vez más personas. El número confirmado ahora por la Policía Federal es de 170 detenidos en el Distrito Federal, y continúan las escenas de disturbios, hay bombas lacrimógenas, bombas de gases, pero lo que ya se confirmó también es que se tomó nuevamente control de los 3 edificios del Estado. Buena noticia esa. Carlos, recién lo debatíamos con los colegas, ¿no?, de Brasil, y me interesa también tu mirada, porque Lula da Silva habló hace un rato y justo estaba leyendo, ¿no? Él dijo: no vamos a renunciar, perdí otras elecciones y nunca me vieron hacer alguna objeción. En cambio, el expresidente no solo lo estimula, sino que lo alienta por las redes sociales. Básicamente está endilgándole esto directamente a Jair Bolsonaro. Recién hablábamos, ¿no?, del silencio de Bolsonaro. Tus colegas en Brasil nos decían, bueno, hay sectores bolsonaristas, pero también hay otros sectores tal vez civiles. ¿Cuál es tu análisis de esto, ¿no?, y del rol de Jair Bolsonaro en lo que está sucediendo lamentablemente en este momento en las calles de Brasilia? Agus, bueno, estas escenas sin duda son impactantes, pero no son inesperadas. Y no son inesperadas porque más allá de que Lula ahora adjudique directamente a Bolsonaro la responsabilidad por la movilización de estos sectores extremistas que son parte del bolsonarismo, hay una clara división de Brasil después de las elecciones, de aquellos que no solamente no están de acuerdo con Lula, sino que están en contra. Claro. Y el silencio de Bolsonaro al tratarse de estos casos, naturalmente que alimenta todo tipo de suspicacias respecto de algún tipo de responsabilidad, pero lo claro es que al no decir nada sobre esto, queda fácil endilgarle la responsabilidad. Sí, los sectores más extremistas son estos sectores que han tenido acceso a armas, a explosivos durante estos 4 años, y son los que no tienen ningún tipo de límite para entender que han cometido un acto que aquí, por el momento, lo que se está viendo es como un déjà vu del 6 de enero de 2021, cuando los trumpistas no asumieron la derrota de Trump y tomaron el Capitolio. Esto sería la toma del Capitolio número 2 o toma del Capitolio tropical. Con dos gestos parecidos, ¿no? Trump no entregó no hizo el traspaso de mando, lo mismo pasó con Bolsonaro, y aquí en la Argentina lo mismo hizo Cristina Fernández. Y acá todavía un paso más, ¿no? Porque además de lo que es el Congreso, lo que sería el Capitolio de los Estados Unidos, se sumó también el intento de ingresar al Palacio del Planalto y la Corte Suprema. Delfina tiene un aporte, una pregunta para hacer, Carlos, por favor. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente yendo al impacto del silencio de Bolsonaro, en realidad, ¿cuál es el impacto teniendo en cuenta que todos sus allegados, Sergio Moro, Hamilton Mourão y además el representante de su mismo partido, sí ya se han expresado al respecto? ¿Es un Bolsonaro que está solo? ¿Esto justamente debilita la idea de golpe? No debilita la idea que es alimentada por estos sectores más extremistas, sectores radicales, sectores terroristas, pero sí aumenta el aislamiento de Bolsonaro como una referencia de ese sector de la derecha, de la extrema derecha, que está, digamos, al borde del delito claramente, y sobre quien Lula da Silva ha dicho que va a pedir que la justicia actúe determinando responsabilidades con todo el peso de la ley. Lo que queda claro es que al no asumir
un liderazgo dentro de las normas democráticas de una oposición responsable que ha perdido en las urnas, pero que sin duda continúa a tener un papel político en el Congreso con la representación que ha tenido, el silencio de Bolsonaro lo aísla como, por lo menos, como líder de esa oposición. La incógnita es quién será aquel que lidere todo ese descontento que existe con más de 58 millones de votos que fueron los que recibió la fórmula de Bolsonaro y que tienen una representación parlamentaria. Entonces sí, sin duda que es un aislamiento para el propio Bolsonaro. Al inicio del programa, Patricio Labarra nos decía que no se sabía muy bien quién era, ¿no?, que estaba encabezando esto, que de hecho se quería hacer alguna suerte de negociación, pero el problema era, bueno, ¿con quién hablamos? ¿Quién es la cabeza de esto? ¿Tenés información nueva sobre eso? ¿Se sabe algo? ¿Hay algún tipo de negociación que pueda llevarse en curso o esto está completamente desmadrado y no hay una cabeza? La dificultad de establecer responsables en este caso tiene que ver con la diseminación por las redes sociales. Claro, en ese sentido horizontal de distribuir no solo información, sino noticias falsas, todo tipo de ideas conspirativas, realidades paralelas. Eso es lo que se ve, y también liderazgos. Evidentemente no hay una cara visible que pueda asumir públicamente que va a hacer esto, pero sí, naturalmente, el trabajo de la inteligencia y el trabajo de las autoridades ahora va a determinar, porque como estamos viendo escenas de destrucción total de las oficinas, de los tres poderes. Tremendo. Y estamos viendo también en las redes sociales personas haciendo selfies, filmándose, grabándose, del mismo modo que ocurrió en el Capitolio, y dejando una gran cantidad de indicios para identificar a quienes han participado de esto. Pero bueno, el trabajo ahora va a ser de ver quién financió, cómo se organizó y si esto no tiene otras ramificaciones que aún estén clandestinas dentro de esa oscuridad que caracteriza a las redes sociales. Ahora, Carlos, repasamos, ¿no? Unos 170 detenidos, la policía que está actuando para finalmente recomponer la ocupación del Estado en términos de los edificios que habían sido usurpados. Y el reclamo que decíamos no es nuevo, pasó hace poquito en Bolivia, en Ecuador, hace un tiempo en Colombia, en Chile. Hay una mezcla del hartazgo con respecto a la dirigencia de parte de la sociedad civil que también se automoviliza con rasgo más de derecha, en otros lugares más de izquierda, pero ¿hay algo de eso detrás de esto? Sin duda, sin duda. Es un escenario en el que convergen varios elementos, varios factores, sin desconsiderar los efectos colaterales de la pandemia, sin desconsiderar los efectos también expansivos de la guerra, sin desconsiderar el factor económico, y que son todos elementos que conjugados llevan a una idea de una sociedad que no está tan estable, y por esto también el cuestionamiento a la legitimidad por parte de sectores que consideran, por ejemplo, en el caso concreto de Brasil, que Lula no ganó las elecciones sino a través de un fraude. Son todas características de un momento bastante particular del cual Brasil hace parte, naturalmente, como lo que estamos viendo no apenas en América Latina, sino también con los movimientos contestatarios de ultraderecha en Europa, ¿no? Claro. Delphi te preguntaba muy bien recién sobre el silencio de Bolsonaro, pero los que han salido a hablar, que tal vez están vinculados a él, y tenés la información de Valdemar Costaneto, que es representante, ¿no?, del partido Bolsonaro. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Mira, él dice, hoy es un día triste para la nación brasileña. Él sube un video, dice esto: no podemos estar de acuerdo con la depredación del Congreso Nacional. Son muchos los que usan este término, pero dice, todas las manifestaciones ordenadas son legítimas. El desorden nunca ha sido parte de los principios de nuestra nación, ¿verdad? O sea, se despega absolutamente de esta situación. Es un video que está él hablando. Es un video que está hablando, también lo subió, bueno, apenas se trascendieron los primeros disturbios, incidentes, ¿verdad? Y no hace más que recalcar el silencio de Bolsonaro. Sí, después repasemos, por favor, si se puede, lo que dice la prensa mundial sobre este hecho que hoy tiene, bueno, epicentro en Brasilia. ¿Fue solamente Brasilia, Carlos, o algunos otros estados? Vos estás en San Pablo, tal vez una de las sedes políticas más importantes del poderoso Brasil. Hechos vandálicos como estos solo en Brasilia, pero sí aquí en San Pablo vimos durante la tarde una manifestación bolsonarista que interrumpió el tránsito en unas avenidas
en una avenida importante de aquí de San Pablo, pero no se registraron incidentes, no hubo ningún tipo de actuación policial respecto de cualquier desborde. Se mantiene este estado latente de manifestaciones bolsonaristas que ellos continúan, ese sector del bolsonarismo más extremo continúa considerando que las elecciones no ocurrieron de manera clara, legítima. Por lo tanto, es de esperar que no se van a apaciguar en tan breve periodo como para dejar este hecho como el último de los que pudieran ocurrir. Ya no es nuevo, ya hubo otro intento de invasión a la Policía Federal en el Distrito Federal también, cuando fue diplomado Lula da Silva como nuevo presidente. Entonces da la idea de que también, como no es controlado por un líder clásico, digamos a la manera clásica, puede ocurrir cualquier evento en cualquier otro estado, en cualquier otra ciudad. Pero lo concreto también es que las autoridades de aquí de San Pablo, que son el nuevo gobierno de San Pablo, está alineado con el bolsonarismo, condenó enérgicamente ese tipo de actos, también el estado de Río de Janeiro y también el estado de Minas Gerais, fueron los tres, que son los tres principales estados de Brasil, condenaron este tipo de actuación. Claro. Recién hablábamos hace un ratito con una colega, ¿no? Leticia, y ella lo que nos decía es que se estuvo hablando, antes de que ocurriera esto, el ministro de Defensa deslizó la posibilidad de que si persistían estas protestas, se podría pedir ayuda militar incluso a los países limítrofes. Y Alberto Fernández habló hace un ratito sobre lo que es un golpe constitucional, dijo él, cruzando, ¿no? estos dos hechos. ¿Vos creés que podría llegar a haber algún tipo de pedido de ayuda por parte de Lula da Silva hacia la Argentina para contener esta situación? No, bueno, es algo que me excede del análisis del alcance, pero por lo que se ha visto, por la reacción que ha tenido Lula inmediatamente, después de haber tomado conocimiento de los hechos, de terminar una medida tan enérgica, se entiende que la institucionalidad está resguardada y que está la orden, la cadena de mando no se ha roto, y bueno, él muy importante se ha ocupado de aclarar que está a cargo, está en el control. Carlos, clarísimo, todo. Te agradecemos mucho por tu análisis y por supuesto por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar en La Nación. Buenas noches. Delfina, ¿qué podés contarnos de las últimas publicaciones, los últimos tuits? ¿Qué dice la prensa internacional sobre esto que estamos cubriendo con imágenes exclusivas, lo que pasa en Brasilia, la recuperación del Congreso, la Corte y el Palacio Judicial? Recordemos que el presidente Lula da Silva, es la última información, está viajando hacia Brasilia. Hay más de 100 detenidos y entiendo que la intervención federal es la última noticia sobre el tema. Bueno, Hugo, justamente yendo un poco a lo que vos decís de cómo ven los medios del mundo esto, este tema es portada de prácticamente todos los principales medios del mundo. Tenemos aún, digamos, El País de España que abre su portada con miles de partidarios, así dice, miles de partidarios de Bolsonaro asaltan el Congreso, la presidencia del Tribunal Supremo de Brasil, hablan de un asalto y por supuesto lo vinculan a los partidarios de Bolsonaro. The Guardian también habla de eso y también en su portada lleva un minuto a minuto y habla de los 150 detenidos, ¿no? Que cada vez van sumando más detenidos. También hablamos minutos atrás de, bueno, cómo vivieron los medios locales y por qué la importancia de nuevo de O Globo y de Folia, porque hablan de golpe y de terrorismo, ¿no? Un poco que lo que se hablaba. ¿Los dos coinciden en eso? Los dos coinciden, sí. Tenemos... digamos, es sorprendente también ver, no solo en los mandatarios del mundo, que no hay grieta, más allá de por supuesto, diferencias, ¿no? Sino también, bueno, en los medios, esto es algo que nos tomó por sorpresa a todos, si bien la realidad es que ya se venía viendo el clima de tensión desde la falta de traspaso de mando de Bolsonaro a Lula, pero la realidad es que en las últimas horas escaló y volviendo de nuevo a digamos, a quienes estuvieron hasta último momento con Bolsonaro, bueno, despegándose mientras que Bolsonaro se llama a silencio, ¿no? Eso sería como lo más llamativo. Quédate en Especial Domingo, edición justamente muy particular, lo que está pasando en Brasil y mucha más información de aquí hasta las 22. Dale.